Quiero decirle que estamos realmente en el terreno, estamos con paso firme, hemos trabajado, bueno, a la fecha prácticamente llevamos 5 grandes empresas donde hemos hecho inspecciones en el terreno, vamos a continuar y esto tiene un claro propósito. En absoluto es un propósito de afectar empresas, ni mucho menos. El único propósito es evitar prácticas indebidas en el mercado. ¿Y han encontrado algo en esas empresas? Diríamos, Rafael, el análisis de la información que es abundante continúa. Diríamos preliminarmente que hay ciertas inconsistencias en la información que recibimos inicialmente de las empresas con la información que obtenemos ahora a partir de estas inspecciones en el terreno que estamos realizando. Eso sigue profundizándose y yo estoy, diría, seguro que la próxima semana, ahora es martes, la próxima semana estaríamos en condiciones de informarle al país cuál es el resultado de este trabajo de inspección en el terreno y cuál es el camino que sigue. Porque si el camino que sigue es iniciar un procedimiento sancionatorio a nivel administrativo o el camino que sigue es iniciar un procedimiento sancionatorio a nivel judicial con el apoyo de la Fiscalía, vamos a hacerlo. El señor Presidente de la República ha sido claro en esto. No más carta blanca a empresas que están violando los derechos de los consumidores y en este caso menos, porque se trata del frijol, Rafael, todos comemos frijol, el frijol es una dieta básica en el país. Creo que es lamentable que haya empresas, que es la sospecha, que se han aprovechado de este momento, que han hecho marufia, que han hecho artimañas, que han hecho maniobras para jugar con el precio y afectar a los consumidores. ¿El maíz se ve afectado igual? ¿En relación al precio? Sí, en la especulación o esto. Sí, este es un tema que ha afectado al país entero. Los precios pueden ser distintos, depende de la región. Por ejemplo, hemos encontrado en algunos casos precios, porque el sondeo diario nos dice precios mínimos y precios máximos. Hemos encontrado, por ejemplo, que en la zona oriental, probablemente por la cercanía con la frontera del Amatillo, en algunos casos tenemos un precio menor que en otros lados del país. En todo caso, creo que este es un tema que está siendo abordado de manera seria, de manera conjunta. Todos los días, por ejemplo, estamos dialogando con la Dirección General de Aduanas para que nos dé cantidades de importación, precios de importación, cruzando eso con los datos de producción que vamos obteniendo del Ministerio de Agricultura y con eso teniendo un balance general que nos permite tener con propiedad información y análisis. Quiero decirle que estamos realmente comprometidos a evitar los abusos, comprometidos a generar transparencia en el mercado y comprometidos a impulsar mejores prácticas empresariales. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad, por ejemplo, de las gremiales empresariales, de generar más responsabilidad empresarial. No es responsable un empresario que especula, que acapara, que aprovecha cualquier oportunidad para sacar una tajada mayor de ganancia a costilla de la economía familiar. Estamos con dificultades todavía económicas, gracias a Dios los datos que se plantean es que vamos saliendo de esta situación económica difícil que hemos tenido en los últimos meses y creo que en la medida que generamos estabilidad, por ejemplo en precios de bienes tan esenciales como es el frijol, contribuimos a generar mayor tranquilidad en medio de un país que está queriendo cada vez más salir de esta situación económica en que nos encontramos. ¿Qué pasa con las verduras? Bueno, se encareció, dijeron, por el problema de la frontera con Guatemala, de las últimas lluvias y que se taparon 2 fronteras o 2 accesos. ¿Es lo suficientemente fuerte un evento de este tipo como para impactar en los precios como los estamos viendo en el mercado? Hemos estado hablando al respecto con la Dirección General de Aduanas, Rafael, y bueno, en realidad el daño, la interrupción de la importación de productos de Guatemala al verse interrumpido el tráfico por 2 fronteras, por Achadura y por Chinamas, realmente ha afectado el normal suministro de productos guatemaltecos, entre ellos verduras. Hay verduras que tenemos muchísima dependencia, Rafael, de Guatemala, pero muchísima. Puede llegar hasta 50, 60% de dependencia de algunas verduras, hortalizas de Guatemala. Creo que otra vez, aquí la gran lección es que el país no puede ser tan dependiente, Rafael. El Salvador, y este es un plan que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería, El Salvador tiene que generar más soberanía alimentaria. El Salvador necesita aumentar las áreas de siembra. Y eso está en los planes estratégicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, fomentar más producción local, fomentar más
soberanía alimentaria, más producción que nos permita depender menos de las importaciones. Creo que ese es el cambio estratégico que tenemos que lograr y este gobierno está decidido a caminar en esa dirección. Evidentemente, si hemos tenido dos fronteras que momentáneamente el paso ha sido dificultado, no ha sido posible el traslado de esos productos que vienen de Guatemala y tienen que desviarse a San Cristóbal, hay tiempos que ha generado más lentitud en el proceso de importación, hay productos dañados en ese tiempo, etcétera. Entonces creo que es una cosa momentánea, con esta afectación en el transporte de mercaderías por esas dos fronteras, que otra vez el gran tema es si eso es aprovechado para subir los precios. Yo he dicho, estamos evidentemente con una fuerza importante en el frijol por las razones que ya conocemos, pero hemos empezado ya a analizar la información de importación y de precios de importación de verduras, Rafael. Porque nuestra tarea es cuidar el bolsillo de los consumidores, evitar prácticas, maniobras o artificios, evitar conductas contrarias a la ley que puedan afectar el interés económico. ¿Y cómo se puede de los consumidores? controlar eso sin llegar a caer en la idea de que se van a controlar los precios dentro de los mercados, sino realmente dónde está lo justo o dónde está la medida? ¿Hay un mecanismo? ¿Se puede crear a futuro? El camino que ya hemos descubierto, y le comentaba a Rafael, y es que esto nos ha permitido también diseñar un mecanismo de alerta temprana. Le pongo un ejemplo. Si usted sabe que depende de Guatemala, todos los días tiene que entrar X cantidad de verdura de Guatemala, hoy por hoy así es, y usted tiene un reporte que no entró ese producto, ahí hay una señal que tiene que darle seguimiento en el mercado. Segundo, ¿a qué precio? Porque toda la importación de cualquier producto tiene una declaración de un precio. Entonces la gran pregunta es cómo usted cruza ese precio de importación con el precio que está ofreciendo en el mercado de la tiendona. Entonces creo que tenemos, yo diría, diseñado el mecanismo. Esta crisis del frijol se ha convertido en una oportunidad para asegurar coordinación estratégica, para diseñar nuevas herramientas de trabajo. Y yo diría que esto es una cosa momentánea. Lo del frijol es una cosa que la tenemos, diría, muy avanzado. Y ya le comentaba en primicia, la próxima semana creo que estamos listos para decir, este es el resultado de la profundidad de la investigación que ha hecho la Defensoría junto con Hacienda y la Policía Nacional Civil. Yo de verdad quiero aprovechar esta pregunta para llamar a los empresarios, a los importadores, a los comerciantes, para que se abstengan de realizar, de verdad, que se abstengan de realizar maniobras o artificios para subir los precios. Eso está prohibido por la ley. Y en la medida que le encontramos a una empresa, independientemente del tamaño que sea, que ha realizado maniobras o artificios prohibidas por la ley para subir los precios, se expone a sanciones que pueden ser hasta 500 salarios mínimos en la industria. Es decir, ¿tienen a alguien en la mira o no, Armando? Es decir, porque si lo dice es porque cree que alguien está violando esto. Yo diría, Rafael, que la investigación continúa. En esto lo importante es que estamos hablando seriamente y los empresarios, los comerciantes lo saben. Este no tiene dedicatoria para nadie. Nuestra única dedicatoria es evitar el abuso, evitar el fraude, evitar una subida injustificada de precios y proteger el interés de los consumidores. Vamos a hablar del tema de las harinas, al volver de una pausa, porque si bien es cierto, es también alimento básico, la población salvadoreña consume mucha harina, mucho pan. Ahí hay otros fenómenos de mercado que desde la Defensoría del Consumidor quizás podamos tener otro análisis. Enseguida regresamos con el presidente de la Defensoría del Consumidor, Armando Flores, nuestro invitado esta mañana. Impresionante, fíjate que Compartimos esta mañana con Armando Flores, presidente de la Defensoría del Consumidor. Abordamos elementos importantes sobre los mercados de alimentos en el país y cómo se está enfrentando esta situación de incrementos en los precios del frijol, particularmente verduras, y ahora el otro elemento, el pan. Armando, esto de las harinas, entendemos que hay un impacto mundial en el tema de las harinas, pero El Salvador particularmente se ve afectado, no es primera vez.
ya hay incluso algunas multas de Superintendencia de Competencia, porque es un mercado especial donde entendemos hay dos importadores o procesadores de harina, pero ¿cómo lo están viendo de Defensoría del Consumidor? Bueno, como todo mundo, Rafael, preocupados y siguiendo la pista a este tema, como usted lo ha dicho, el mercado de trigo ha tenido un incremento importante de precios en los últimos meses, y se ha aducido que el incremento en alguna medida es provocado por daños que provocaron los incendios en Rusia, que es un gran productor de trigo en el mundo. Eso afectó, según los análisis a nivel general y estratégico, la disponibilidad, o puso ciertas amenazas a la disponibilidad de trigo, y que obviamente eso ha llevado a que el precio del trigo a nivel mundial se haya incrementado en los últimos meses, generando un efecto cascada en el trigo como materia prima de la harina, que al final es la harina de trigo que es utilizada como materia prima esencial para producir el pan. De hecho, antes que los señores y las señoras panificadoras ya presentaran esta nota en la Asamblea Legislativa, que entiendo que ayer presentaron una pieza de correspondencia, hemos estado analizando este fenómeno a nivel internacional, y como Defensoría tenemos un monitoreo periódico de los precios de la harina de trigo en El Salvador. Justamente, parte de lo que comentábamos en el segmento anterior, el sistema de protección al consumidor está activo, no solo en el caso del frijol, que es el mejor ejemplo de coordinación, además coyuntural, de mucha actualidad, sino que hemos estado dialogando con otras entidades el tema de la harina de trigo como ingrediente esencial para el pan. La preocupación de las y los panificadores es una preocupación que la comprendemos perfectamente, porque en la medida que ellos están comprando una materia prima más cara, ellos se ven en la necesidad o de restringir sus ganancias o de aumentar el precio del pan, afectando al final a las y los consumidores. Quiero decirle que tenemos una investigación en marcha, justamente para cuadrar lo mismo que comentaba antes en el caso del frijol, y es precios de importación, precios de venta, y esos precios combinados con el análisis de competencia que también ya usted comentaba. En esto hay que decir que en la medida que en el mercado tenemos riesgo de que haya menos competencia, eso puede generar distorsiones en los precios, y en este caso es un mercado efectivamente en donde tenemos poca competencia, que eso sin duda puede ser un elemento que puede generar distorsiones. En todo caso, es fácil meterle competencia, es decir, porque es una inversión millonaria para poner un molino de esos niveles. Efectivamente, por eso creo que es muy importante que esta idea tan importante que está en la Ley de Protección al Consumidor sea una idea que cada día toma más vida, y es el Sistema Nacional de Protección al Consumidor. ¿Y para incidir qué será? ¿Es el Estado importando complementos al mercado? Lo que sucede, Rafael, es que si el precio internacional del trigo se ha incrementado, eso tiene consecuencias, porque no producimos trigo en El Salvador. Eso es todavía más complicado que el caso del frijol. En el caso del frijol, por lo menos tenemos una gran palanca que es la producción nacional, que decía puede ser 60, 70% de producción nacional. En el caso del trigo no se produce absolutamente el trigo en El Salvador, dependemos de las importaciones. Entonces nuestro análisis es un análisis, digamos, macro en términos de a qué precio se está importando el trigo o la harina de trigo, y cómo esos precios se expresan al vender la harina para las y los panificadores. Ese es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Economía, que tiene una tarea central en esta materia, la Superintendencia de Competencia, Defensoría del Consumidor, la Dirección General de Aduanas, entre otras entidades. Otra vez, nuestra idea es, en lo concreto, poner en marcha todo un sistema de protección facilitado, empujado por la Defensoría del Consumidor, pero en donde hay otras entidades que tienen clarísimas competencias y además clara actuación para lograr que funcione el mercado, que haya transparencia en el mercado, que se evitan prácticas abusivas y que se protege el interés público de las y los consumidores. El problema no es que suba, digamos, el trigo solamente, sino cómo se traslada ese incremento al mercado local. Sí, porque uno no sabe si es lo correcto $3 o $5 o $1.80. Exactamente, Rafael. La gran pregunta es, y no estoy en este momento, este día no estoy en condición de responder la pregunta, pero la gran pregunta es, el precio en El Salvador, la subida que ha tenido el trigo y la harina de trigo en El Salvador, ¿es representativa, es proporcional a la subida del precio internacional? Eso es lo que estamos en este momento analizando, en conjunto con estas otras entidades del Estado.